¿Qué pasa en nuestra región? El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha decretado estado de excepción en todas las cárceles de su país luego que un motín registrado en uno de estos recintos penitenciarios dejara 116 muertos y 80 heridos. Todo esto en la ciudad costera de Guayaquil. La masacre se produjo durante una pelea de bandas rivales en la penitenciaría Guayas 1, en las que hubo ataques con armas de fuego, explosiones de granadas y varias decapitaciones con arma blanca. Las autoridades atribuyeron el motín ahora a la injerencia de carteles internacionales como Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, que vienen desde México. El estado de excepción en el sistema penitenciario abrió la posibilidad para que los militares y las policías puedan ingresar a estos centros de reclusión con el objetivo de desmantelar estas bandas que son muy violentas y que libran una guerra interna por el control de estas prisiones. El documento suscrito por el mandatario señala que se declara entonces el estado de excepción por esta grave conmoción interna que existe en estos momentos en todas las cárceles de su país, que integran además el sistema de rehabilitación social, sin excepción alguna. Es un plazo de 60 días desde que se suscribe este decreto. Tremendo lo que está ocurriendo y que tiene que ver también con los carteles de México. Sí, y aparte que las cifras de víctimas fatales es tremendamente alta. Gracias por además aclarar qué significa un estado de excepción en una cárcel. Me imagino que eso también restringe las visitas y hay mayores protocolos de seguridad. Exactamente, y permite a las fuerzas no solo policiales, sino también militares de poder ingresar y hacer un rastreo, ¿verdad? Porque efectivamente en las cárceles de Ecuador, sobre todo, la verdad es que no existe la misma figura como en las cárceles de acá de Chile con su guardia o gendarmes personales. Todo lo contrario, se habla más bien de personas que no están preparadas y que no cuentan tampoco con el armamento para poder frenar, por ejemplo, una riña o un motín. Todo lo contrario, de verdad. No hay gente preparada en el fondo. Gente ni tampoco con el armamento, si se quisiera decir el armamento, para poder frenar ciertos conflictos, por ejemplo, o mal comportamiento que se produzcan por parte de los reos. Pero aquí existe, esa es la realidad de estos recintos penitenciarios, es las bandas. Y bandas rivales que se pelean, ¿verdad?, el derecho y el control de estas cárceles, pero se suma además la injerencia, como te decía, y esto es tremendamente grave, de estos carteles que sabemos, que conocemos que son tremendamente peligrosos, del crimen organizado que existe en México, como el del Sinaloa. ¿De dónde viene el Sinaloa? Del Chapo Guzmán, acuérdate. Sí. Era su líder, porque ahora el Chapo no está activo, está detenido en una cárcel en los Estados Unidos, pero sí lo ha mantenido activo su familia. Y en ese sentido preocupa porque esa es la injerencia que está ahora actuando en las cárceles de Ecuador. Por eso ahora reina la tensión, pero con este estado de excepción permite en el fondo también rastrear toda el armamento con el que ellos cuentan, porque lo de ayer eran disparos unos a otros, o sea, había armas de fuego, granadas, muchas granadas, y además, obviamente, armas cortas y armas cortopunzantes, porque de hecho muchos de los fallecidos estaban decapitados. No, eso es terrible. Claramente es una situación que se ha salido de control y van a haber, me imagino, operativos a lo largo de los días. ¿Esto sí? ¿Cuánto va a durar aproximadamente? ¿Ya hay claridad y comienza hoy? Exacto, ya comienza en el día de hoy y se extiende por 60 días. Vamos con otras noticias. Sí, vamos. Perdona. Un verdadero campo de batalla. Esto es muy complejo. Se disparó la pobreza extrema en Venezuela. La nueva encuesta de condiciones de vida reveló que el 76,6% de su población vive con menos de $1,2 al día. Estamos hablando, para nosotros, menos de 1.000 pesos chilenos diarios. Además, el estudio apunta que la desigualdad en la nación sudamericana aumentó con más de 8 millones de pesos en situación de desempleo. El sondeo fue realizado por 3 universidades venezolanas, arrojó los datos más preocupantes
presentados por ese estudio anual hasta el momento. Además, el documento apuntó que el 94,5% de los venezolanos vive por debajo del umbral de la pobreza, si se tiene en cuenta los ingresos mensuales como variable principal. Las razones de este repunte son básicamente dos: la pandemia del coronavirus y además la escasez de combustible que está afectando desde hace mucho tiempo en ese país, lo cual es paradojal. Estamos hablando del país con las segundas reservas más grandes de petróleo en el mundo. Bueno, al respecto, al menos el 20% de los encuestados aseguró que no puede recargar de combustible su vehículo, lo que supone un importante obstáculo para el empleo. Recordemos que hasta hace pocos años cargar el tanque de combustible para un venezolano significaba no menos de 1.000 pesos chilenos. Para que ustedes se hagan una idea y cómo esta situación ha ido cambiando en años que ya lleva una larga hiperinflación. Por eso también ha cambiado. Justo este factor, el desempleo, es uno de los que más golpea a la nación petrolera. Cerca de 8,1 millones de venezolanos no tienen trabajo ni menos incentivos para poder hacerlo, frente al 7,6 que sí lo tiene. Bueno, hace rato ya que estamos viendo imágenes muy dramáticas allá en Venezuela, pero esta cifra es tremendamente alta y no solamente una pobreza extrema, eso obviamente incide en el nivel de educación, en el nivel de salud, en la alimentación, en el desarrollo de niños y niñas, etcétera. Hay muchos factores condicionados por esta pobreza extrema, me imagino, y esto también se da a la par de este plan que impulsa Maduro de retornar a Venezuela. La migración, esto genera la migración tan masiva debido a esta crisis social, política, económica y ahora pandémica que tiene Venezuela. Ha significado que en los últimos años más de 4 millones de venezolanos, esa es una cifra altísima, más de 4 millones de venezolanos han abandonado ese país. Y está, bueno, nosotros dentro de la región es uno de los países menos golpeado en esas temáticas, no solo pandémicas, sino también a nivel político. Es un país estable y también en lo económico, y es por eso que dentro de los destinos que más buscan aquellos que hacen una inmigración, digamos que en el caso también de los venezolanos, es buscar mejores expectativas de vida en Chile. Y esa es la crisis que también es parte de el problema global y sobre todo continental que estamos viviendo. Ahora es el volcán Kilauea y eso llama mucho la atención. En 2 semanas, Natacha, hemos tenido que reportar cuatro volcanes completamente activos en erupción. Y el de ahora, el de las últimas horas, es el Kilauea, que se encuentra en la isla grande de Hawái. Entró en erupción, así lo han indicado las informaciones que nos llegan desde el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Recordemos que Hawái depende de Estados Unidos, es de Estados Unidos, y se ha emitido una alerta roja para la aviación, para las aeronaves. La verdad que esta actividad eruptiva se centra fundamentalmente en la zona del Parque Nacional de los Volcanes, por lo que las autoridades han señalado que por el momento no hay viviendas en peligro. Así, el cráter ha expulsado varios flujos de lava, columnas de cenizas, porque además se trata de uno de los más activos del mundo. De hecho, el 2018, el Kilauea protagonizó una fuerte erupción que arrasó más de 700 casas y forzó el desplazamiento de miles y miles de personas. Tú sabes también que esa zona es tremendamente turística, por lo tanto, este tipo de fenómenos también significa un duro golpe para el turismo. Y seguimos muy pendientes a otro volcán, el volcán Cumbre Vieja. Ya nos trasladamos rápidamente por miles de kilómetros para llegar al Atlántico, a la isla de Palma, que está ubicada en una de las islas del archipiélago de las Canarias. Todo esto en España. Y una vez que la lava llegó al mar en el día de ayer, los expertos han ido monitoreando minuto a minuto lo que ha pasado y por el momento indican que el volcán ya ha creado un delta de 500 metros de ancho y ha decolorado el mar ahí en las Canarias. Todo esto por el efecto de la lava, ¿verdad?, que ha caído constantemente pero muy tranquila, y eso
lo han afirmado bastante los expertos. Ha sido lento, pero no cesa, y en este impacto de los 1000 grados centígrados, al chocar con el agua marina de unos 20 grados, ahí se produce entonces este choque que hace aflorar estos gases, y en definitiva son gases tóxicos, dañan la piel, los ojos, irrita también en la zona nasal, en fin, y es por eso que lo están monitoreando minuto a minuto. Mariana, pero las evacuaciones, ¿qué ha pasado con eso? ¿Han aumentado? ¿Siguen eso en curso? Porque claro, tú lo decías, cuando la lava entra en contacto con el mar, libera como estos gases nocivos que afectan los ojos, la nariz, etcétera, también todo el ecosistema marino. Lamentablemente eso va a tener graves consecuencias. ¿Qué está pasando con las personas que están ahí? Mira, ha sido ahora en el último tiempo muy intermitente. En un comienzo, cuando se da inicio a esta emergencia, que ya lleva 11 días, la verdad es que la evacuación fue masiva. Varias de estas personas se fueron más de 6.000 las personas que evacuaron el área de más peligrosas. Grupos de ellos son no solo turistas que abandonaron la isla, sino también personas que residen allí, y muchos han ido trasladando a hoteles o a casas de amigos o refugios que ha dispuesto, ¿verdad?, el gobierno. Pero en forma paralela, en los últimos días ha sido muy intermitente, porque producto de este fenómeno que tú muy bien dices, sumado a la columna de cenizas que emana desde el volcán, claro, ha generado problemas para el tránsito aéreo, y es por eso que en varias oportunidades se han cancelado los vuelos del único aeropuerto que tienen, y ahora se ha ocupado como la alternativa los ferries que llevan justamente a estas personas evacuadas a otras islas que integran a este archipiélago de las Canarias, y es ahí, desde otra isla, comienzan a tomar sus vuelos en los aeropuertos correspondientes. Vamos con otras noticias. Vamos a ver qué pasa con los candidatos al Premio Nobel de la Paz, ¿no? Sí, ya son varios. Es larga la lista. Ya vemos a una de ellas que comenzamos con ella porque efectivamente es una de las favoritas a obtener el Premio Nobel de la Paz. La activista sueca Greta Thunberg, en su lucha, ¿verdad?, contra la crisis climática, el gran tema de los últimos años, y sobre todo de este año, después de conocer el informe de Naciones Unidas, al igual que el gran tema que ha afectado al planeta, que es la pandemia del coronavirus. Pues bien, ella ha movilizado a miles de niños en el mundo para exigir a las máximas autoridades mundiales y organismos internacionales acciones concretas para salvar el planeta. No hay planeta B. Y veíamos recién al líder opositor ruso, Alexei Navalny, quien fue envenenado, salvó su vida, sobre todo ahí cuando fue asistido en Alemania, y ahora está detenido en una cárcel de Rusia. Es el principal rival que tiene el actual presidente de Rusia, Vladimir Putin. La disidente bielorrusa exiliada, Sviatlana Tsikhanouskaya, es también una de las candidatas que promete, según han dicho los expertos. El activista a favor de la democracia de Hong Kong, Nathan Lowe, la verdad él es muy joven, y es uno de los líderes estudiantiles, de hecho, que durante el movimiento de los paraguas del 2014, que duró 79 días, paralizó ese distrito comercial de la ciudad, y luego se convirtió en uno de los miembros fundadores junto a Joshua Wong y Agnes Chow del ahora desaparecido grupo. También figura en la lista, y vemos al líder de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, porque este organismo también ha sido considerado como uno de los candidatos por su trabajo durante esta pandemia del coronavirus, que ya se va a cumplir prácticamente casi 2 años. La Agencia de Refugiados, también de Naciones Unidas, está dentro de la lista, y en esta agencia ha recibido ya 2 veces este galardón, en 1954 y en 1981, justamente por su trabajo para ayudar y proteger los derechos de los migrantes y refugiados en todo el mundo, para que veas que ese tema sigue siendo tan relevante. Imagínate, otorgaron el año 54. Imagínate. Todavía sigue siendo tan activo por el tema no solo de lo que estábamos hablando, de las crisis políticas, económicas, las guerras, sobre todo lo que tiene que ver con Siria. Y hubo un viaje, o del norte de África, de gente que quiere buscar
nuevas oportunidades y cruza el Mediterráneo, arriesga su vida en busca de llegar al viejo continente, Europa. Pues bien, el ganador de este reconocimiento de $1 millón posiblemente es el más importante del mundo y es seleccionado por un jurado de 5 miembros, nombrado por el Parlamento noruego, y será anunciado entonces quién se lleve este galardón el 8 de octubre en Oslo, la capital. No queda nada, realmente. Nada, estamos en la cuenta regresiva. Y estaba viendo las edades de Nathan Lowe, que tú decías que es muy joven, tiene 28 años, según lo que estoy viendo acá. Y Greta Thunberg me llamó la atención porque ahora es mayor de edad. ¿18? Sí, tiene 18 años. Sí. Recuerdo cuando recién comenzó, tenía más o menos ¿cuánto? 16, cuando 16 se hizo conocida. Años, cuando era empezó... muy chica. Exacto, con su cartelito afuera del Parlamento, ¿verdad? Sueco, donde ahí comienza, digamos, su movilización. Ella ese día no iba a clase, se instalaba los viernes. Justamente por eso los viernes, cuando se hacen las movilizaciones en pro del planeta y participan todos los niños del mundo, claro, ella siempre un viernes con su cartelito comenzó a hacer esta acción en pro de salvar del planeta y ahora la crisis climática. De hecho, estamos en estos momentos con una cumbre que se está desarrollando por este tema en Milán, Italia, y ella dijo ya basta de bla, bla, bla. Acciones concretas ahora. Eso es lo que está pidiendo y sobre todo tras conocerse este demoledor e impactante informe de Naciones Unidas que lo que se tiene que hacer ahora, porque la crisis climática es una realidad y lo hemos evidenciado todos los días, tenemos que estar mostrando fenómenos porque la verdad que el clima es una locura hoy en día y lo estamos viviendo también nosotros en Chile, es que se tomen acciones concretas porque Naciones Unidas con este informe indicó que lo que se quiere hacer con las acciones que se tomen de aquí en adelante es que los cambios se produzcan más lentos, no tan acelerados porque los cambios se están produciendo ya. Claro, lamentablemente es que han habido varios informes de las Naciones Unidas que han sido realmente contundentes, con plazos, con fechas, con consecuencias que se han puesto ahí en estos informes, pero no se le ha puesto mucha urgencia a nivel mundial, porque esto es un tema a nivel mundial, lo hemos visto con el Acuerdo de París hace ya varios años, pero faltan medidas más urgentes y bueno, Greta Thunberg, como veíamos ahí, en solo 2 años ha logrado poner este tema nuevamente en la palestra, así que obviamente vamos a quedar muy atentos a lo que pase este 8 de octubre, ¿no? Con estos candidatos que son además muy diferentes entre sí. Sí, ya hay favoritos. Ya hay favoritos, a ver cómo le va a esos favoritos o incluso, bueno, a veces pasa que colocan en las listas, porque cualquiera puede inscribir a uno, los que resultan ser un poquito más controvertidos, como que hay muchos que dicen, tú sabes que todos los años aparece, por ejemplo, Donald Trump, y había mucha gente que cuestionaba eso. Claro. Personajes que llaman muchísimo la atención también forman parte del listado. El duque y la duquesa de Cambridge, mira, tuvieron en sus manos algunos animales exóticos. Ahí durante su viaje a Irlanda del Norte. Ahí vemos al príncipe William con una pitón. Yo no podría hacer eso, no, los veo de lejos. Son tan geniales, dijo Kate Middleton, su esposa, porque ella después de que su esposo ahí manipulara esta pitón, ella se va a colocar una tarántula. Sí, una tarántula que se llama Charlotte. Todo esto ocurre durante una visita que realiza la pareja, los duques de Sussex, al campus de Magee en la Universidad de Ulster. Bueno, el príncipe entonces, junto con ella, dijo, nuestros hijos no van a creer lo que hemos tenido en nuestras manos. También en este paseo se dieron tiempo para probar un trago de whisky, visitaron ahí el comedor de esta unión estudiantil, estuvieron también viendo una ambulancia simulada construida en este campus que se utiliza precisamente para capacitar a todos estos estudiantes que quieren ser además paramédicos. En definitiva, estuvieron viendo paso por paso los distintos campus que comprende esta universidad. Y nos imaginamos que ese es el de veterinaria. Han tenido harta actividades, ¿eh? Los veíamos el otro día en la alfombra roja y ahora están ahí con animales exóticos. Exactamente, muy activa. Sí, agenda variada. Sí, ha tenido una agenda bien ajetreada en general la realeza británica
después de haber pasado los peores momentos de la pandemia del coronavirus el Reino Unido. Y Lady Di recibió un homenaje, claro, póstumo, con una placa azul en su antiguo departamento en el oeste de Londres, donde vivía antes de comprometerse con el príncipe Carlos. Diana de Gales vivió allí, en ese edificio que está ubicado en el King's Road, en Chelsea, entre el 1979 y 1981, el mismo que compartió con 3 amigos. De hecho, una de ellas participó en la ceremonia para develar esta placa. Y según recordó ella durante el homenaje, dijo que este fue un lugar muy feliz para Diana, lleno de risas para la princesa, y que incluso en algún momento conversó con ella sobre tener su propia placa azul. Bueno, en el libro, precisamente, In Her Own Words, la princesa Diana describía sus años en esta propiedad como el momento más feliz de su vida. Ustedes saben que luego de comprometerse ahí lo empezó a pasar bastante mal, incluso antes del matrimonio, durante y después. Bueno, ¿qué es la placa azul? Se trata de un reconocimiento a los edificios donde vivieron y trabajaron personajes famosos del Reino Unido, y como obviamente ahora se hace con el departamento de Lady Di, era un claro ejemplo que debían hacerlo.